acompañarnos una vez más, un martes, para aprender más de nuestra fe y poder defenderla, compartirla con los demás hermanos. Gracias por el trabajo, por la comida, por el techo, por la familia. Te agradecemos por todas esas bendiciones que siempre nos regalas, porque sabemos que siempre nos tienes presente y nos escuchas según nuestras necesidades. Te pedimos esta noche que tu Santo Espíritu nos acompañe. Te pedimos la fortaleza y la sabiduría para poder comprender todos los estudios que realizamos cada martes. Te pedimos que llenes nuestro corazón de muchísima humildad para poder enseñar a los demás hermanos y también poder aprender de ellos, y si nos tienen que corregir, podamos aceptar también sus correcciones. Te pedimos por las familias de todos los hermanos que hoy nos acompañan y los que tampoco nos pueden acompañar, para que seas tú quien siempre gobierne en cada una de sus casas y ellos puedan estar siempre al servicio tuyo. Te pedimos que en esta noche sea tu espíritu el que hable a través de nosotros, y te pedimos también por la salud de todos los hermanitos, de todas las personas que están en los hospitales. Te pedimos por Wyler y su familia, para que siempre esté así como es él, alegre y gozoso de estar al servicio tuyo y tenga siempre esa disposición en su corazón. Te pedimos todas estas cosas, no sin antes despedirnos también de ti, amada Madrecita, que siempre estás intercediendo por cada uno de nosotros, que escuchas nuestras oraciones. Gracias te damos también porque sabemos que tú, como madre que eres, siempre estás al pendiente también de nuestras necesidades. Agradecemos y pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el Padre, el En el Hijo y el nombre del Espíritu Padre, el Santo. Hijo y el Amén. Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Cindy. Bueno, vamos hoy a entrar directamente al tema. Nada más quería comentarles un aviso parroquial. Y el aviso parroquial es que ocupaba comentarles que a partir del 16 de mayo, si el Señor nos deja llegar con vida, yo ya no voy a poder continuar con ustedes en el curso. Como les he comentado en algunas ocasiones, pues Dios me ha concedido la gracia de estudiar teología ya de forma profesional a nivel universitario, y pues a veces me ocurre que en algún cuatrimestre o en otro, pues la clase de la universidad se me atraviesa con lo que es el curso de apologética. Para el segundo cuatrimestre de 2023, eh, va a ocurrir esto. Voy a tener un curso por cierto, va a ser un curso de sacramentos, que va a ser los martes de 6 a 8:30. De tal forma, entonces, a partir del 17 de mayo no voy a poder seguirlos acompañando. Estoy buscando entre los hermanos del ministerio alguno o alguna que me pueda cubrir en este rol. De momento hay una hermana por ahí me ha dicho que, me dijo más o menos algo así como que, bueno, si nadie más se ofrece, entonces yo le ayudo, pero esperemos a ver si alguien más se ofrece. Y en eso estamos de momento. Eh, y sin más que decir, entonces, Cindy, todos tuyos. Mientras Cindy va compartiendo la pantalla, entonces, ¿qué pasó? No soy yo, es Leonora que se escucha de fondo, perdón. Muchísimas gracias, Ok. Guay. Bueno, mientras Cindy iba compartiendo la pantalla, entonces nada más sí algo que quiero comentarles mucho, porque para la clase de hoy, que ahorita Cindy comparte la pantalla, hay algo que yo en particular siempre le comento a Cindy, de las poquitas veces que el Señor nos permite compartir. Yo le decía a Cindy, Cindy, además de que el Señor siempre nos llama a ganar almas y no a ganar discusiones, algo que siempre nos ha caracterizado aquí en el ministerio, y es en lo que nos esforzamos en continuar, es que aquí no se juzgan personas, se juzgan doctrinas. O en este caso, hoy vamos a juzgar traducciones de la Biblia, porque al fin de cuentas es una sola Biblia, pero algunas personas la han mal traducido. Entonces, nada más tener eso en cuenta. Aquí no se juzgan personas, se juzgan doctrinas, o en el caso de esta noche vamos a juzgar, pues, traducciones de la Biblia. Cindy. Gracias, Guay.
así como está indicando Weiler, no se, no se juzga a ninguna persona. Bueno, yo por experiencia lo puedo decir, muchísimas personas, muchísimos hermanos que están en iglesias, no católicas, protestantes, ¿verdad? Son hermanos que toda su vida han creído que esa fe es verdad, ¿verdad? Y no han tenido la oportunidad o no han podido, o tal vez a veces algunas personas muy cerradas o no han podido abrir los ojos para poder entender y descubrir que hay un mundo más allá, ¿verdad? De lo que, y que existe una verdad absoluta que no es tal vez lo que nos enseñan en las iglesias protestantes. Entonces, hermanos, yo lo digo por experiencia, ¿verdad? Yo no sé si en algún momento les había compartido. Ahora, bueno, Weiler sabe que esta semana cumplí un año como oficialmente católica, ¿verdad? Entonces, es el primer tema que doy solita en el ministerio. Por dicha, ahí está mi hermanito Weiler, que cualquier cosita me mete ahí la mano, porque es uno de es la primera vez que doy un tema. Entonces, cualquier cosita me tienen paciencia, me preguntan, y si ven que me enredo mucho, me interrumpen. Entonces, el tema de hoy, comparación entre Biblias, entre las Biblias protestantes, católicas, ¿verdad? También porque hay algunas Biblias católicas que también tienen sus errores, y ya vamos a más adelante ver por qué. Y por qué tienen esa tendencia, ¿verdad? Esa de ser mal traducidas. Entonces, ¿cómo saber si nuestra Biblia es católica? Y ojo con esto, hermanos, porque si tienen sus Biblias cerca, pueden ir y buscarla, traerla para revisarlas, y podemos ver cuáles son los 5 puntos importantes que tenemos que tener presente para saber si nuestra Biblia es católica. Entonces, el punto número 1, primero es la portada. La portada tiene que decir quién fue el censurador eclesiástico. El censurador eclesiástico, o sea, quién fue el que hizo la revisión de esta Biblia. Dice que tiene que tener los siguientes aprobaciones, perdón. Que diga nil ostap, que significa sin impedimento o libre de errores, imprimatur, imprímase. Entonces, es el segundo punto, es otra de las cositas que en la portada podemos buscar para saber si nuestra Biblia es católica. Después, podemos buscar 2 escrituras de referencia, que a este punto, ¿verdad? Si no se acuerdan de las demás, el tercero y el cuarto son súper importantes, que ojalá nosotros los podamos memorizar. Que estas 2 escrituras son escrituras que tenemos que encontrarlas con esa palabra para saber si nuestra Biblia es católica, porque si no dice así, hermanos, entonces nuestra Biblia no es católica. Como dice el punto número 3, Lucas 1:28, tiene que decir llena de gracia. Porque, hermanos, algunas Biblias no católicas, normalmente, la Reina Valera u otras Biblias, ¿verdad? Dice muy favorecida, bueno, como si la Virgen hubiera tenido la suerte, ¿verdad? Se hubiera pegado la lotería o una rifa, ¿verdad? Entonces, no, tiene que decir llena de gracia. Y en el punto 4, segunda Tesalonicenses 2:15, tiene que decir tradiciones. Y ahorita vamos a ver por qué estas dos palabras, escrituras son claves para nosotros identificar nuestra Biblia. Y como quinto punto, que esto sí es como eso, yo les aseguro que muchísimas veces muchos hermanos no lo saben, tiene que tener los 7 libros deuterocanónicos, que son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Barut, Primera Macabeos y Segunda Macabeos. Esos son los 7 libros deuterocanónicos que en las Biblias
de los hermanos protestantes no tienen. Entonces, volviendo a las escrituras que estábamos viendo de referencia, vamos a ver errores que podemos ver en comparación de la Biblia, la Reina Valera y la Biblia Jerusalén 1976, porque la Biblia Jerusalén, hermanos, es la Biblia mejor, que tiene la mejor traducción que nosotros, como católicos podemos tener, ¿verdad? En la casa y saber que esta Biblia es católica y que la traducción que tenemos de esta Biblia es palabra por palabra y que nos puede guiar mejor que las demás Biblias. Entonces, la Biblia Reina Valera, la escritura de 2 Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La traducción de la Biblia Jerusalén, la misma escritura, el mismo capítulo, los mismos versículos, dice otra palabra completamente diferente. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o de carta. Entonces, aquí podemos ver la diferencia que hay, ¿verdad?, entre una palabra y otra, que evidentemente hace una diferencia bastante grande, ¿verdad? Que una que dice retener la doctrina y otra dice conservad las tradiciones. Porque, hermanos, recordemos también que, que los primeros padres de la iglesia no tenían una Biblia. O sea, los apóstoles no tenían una Biblia. Ellos no podían enseñarle a las demás personas con un libro escrito como nosotros tenemos ahorita. Ellos enseñaban por tradiciones también. Entonces, paradosis, que significa tradición, es el término griego de la escritura. De hecho, paradosis es la palabra correcta, ¿verdad? Del griego, que es el griego es de las primeras Biblias, las traducciones que se hicieron para los demás idiomas, ¿verdad? Fue del griego. Dice que en algunas traducciones no católicas usan en lugar de tradiciones didascalía, que significa instrucción, enseñanza, o usan la palabra doctrina. Entonces, si nosotros vemos, hermanos, ahorita en la presentación, que no les pregunté si estaban viendo la presentación, espero que sí, si no me dicen que no la están viendo. Sí, sí la estamos viendo. Gracias, Guay. Entonces, veamos que la palabra, ¿verdad? La escritura en griego es completamente diferente, tradición, a las demás palabras. A la palabra doctrina se escribe completamente diferente, enseñanza o instrucción. O sea, ninguna de las cuatro se parece. Entonces, usando esta página se llama Codex Sinaiticus, Codex Sinaiticus, que es una página que usan los mismos hermanos protestantes para estudiar ellos las escrituras. Y buscamos, y de hecho, esta página solo está en inglés, ¿verdad, Weiler? Si no me equivoco. No, Es en correcto, español sí. no. Sí, en español no está, solo está en inglés. Entonces, si algún hermano, si manejan bien el idioma del inglés y lo quiere buscar, lo puede hacer. En esta página podemos buscar el pasaje. Aquí es, digamos, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 15. Y nos va a dar el versículo, ¿verdad? Tal y como está en el idioma griego, y la traducción. Aquí en la traducción la va a dar en inglés únicamente, no la va a dar en español, pero podemos ver que en el idioma inglés dice traditions también. Entonces vemos que aquí la palabra en griego, que la podemos encontrar aquí, la palabra en griego no es ni esta, ni esta, ni esta, es paradosis,
¿verdad? Esta es la que podemos encontrar en griego, parádosis, que significa tradiciones, y en inglés, traditions, que también son tradiciones. Entonces, aquí es donde encontramos uno de los primeros errores con esta escritura, donde en las Biblias protestantes usan doctrina y otras palabras, y no la palabra correcta, que es tradiciones. Cuando buscamos esta palabra en griego en el traductor de Google y la buscamos en español, ven que también nos va a decir tradiciones. No dice doctrina, no dice ninguna otra palabra que en estas Biblias suele usarse. Entonces, importantísimo, hermanos, esa escritura para nosotros saber si nuestra Biblia es católica. Y no solo para saber si es católica, sino que también, como les decía, en el tiempo de antes, los apóstoles no podían enseñar con una Biblia porque no estaban, todavía no existía una Biblia escrita. Entonces, evidentemente, también ellos usaban las tradiciones que ellos enseñaban de esta forma a las demás. E igual, cuando hacemos la búsqueda al revés, ¿verdad? La buscamos la palabra de inglés al griego, aquí podemos encontrar que es tradiciones también. Traditions, del inglés al griego, es la misma palabra. Entonces, eso es uno de los errores que se suelen encontrar en las Biblias de los hermanos protestantes con respecto a la Biblia católica, que en este caso estamos usando de referencia la Biblia de Jerusalén. Esta otra página, hermanos, que también es una página que es no católica, aquí pueden ver la página www.bibliaparalela.com. Va a dar todas las, o sea, ustedes buscan esta escritura, 2 Tesalonicenses 2:15, les va a dar toda la escritura como sale en las diferentes Biblias, ¿verdad? Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de los Hispanos, Reina Valera Gómez, la Reina Valera de 1909, la Biblia Jubileo 2000, las Sagradas Escrituras de 1569. Bueno, aquí ven todas, ¿verdad? Y podemos ver que aquí igual dice conservad las doctrinas, conservan o retengan las doctrinas, retener las doctrinas, pero en esta Biblia no católica, King James, dice tradiciones, traditions también. Aquí se equivocaron, ¿verdad? No cambiaron la palabra a doctrina, sino lo dejaron como tradiciones. Si a algún hermano le interesa estas páginas, las podemos pasar por el grupo, ¿verdad? Por si le gustaría meterse, Sí, revisar, claro. investigar, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a ver. Ahora, en esta misma página, en la Biblia paralela, hacemos la búsqueda de la misma escritura, palabra por palabra, y podemos ver aquí igual la misma palabra que estábamos viendo, parádosis, que en griego, ¿verdad? Que significa tradiciones. Aquí está la traducción en inglés. Entonces, sí, aquí en esta parte nos ponen doctrina, y cuando hacemos la búsqueda para la traducción palabra por palabra, se contradicen y ponen tradiciones. Ok, la cantidad de veces en que aparece la palabra tradiciones en la Biblia Jerusalén. Cuando hacemos la búsqueda de la cantidad de veces que aparece esta palabra, nos va a tirar los versículos y los resultados, ¿verdad? Dice que son 6 versículos encontrados. Las escrituras donde los podemos encontrar, ¿verdad? Aquí la que estamos viendo, 2 Tesalonicenses 2:15. Así pues, hermanos, mantenedos firmes y conservad las tradiciones. Aquí podemos leer cada uno, hermanos. En Hechos,
y han oído decir de ti que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, si nosotros vemos esto, digamos, en la Biblia de Jerusalén, que son 6 versículos encontrados, y lo comparamos con respecto a la Biblia Reina Valera de 1960, la cantidad de veces que aparece la palabra tradiciones es solo 2, en Gálatas y en Colosenses. Entonces, evidentemente, aquí hay una diferencia bastante grande entre una Biblia y otra, porque hasta los versículos, ¿verdad? El único que coincide son el de Gálatas y el de Colosenses, ¿verdad? Es el único donde coinciden, pero todas las demás, las palabras fueron cambiadas. Ok, esto, hermanos, que les voy a leer aquí es la opinión de un teólogo no católico sobre la palabra parádosis, ¿verdad? Que significa tradiciones en griego, que era lo que estábamos viendo. Dice, la palabra griega para definir tradición es parádosis. En el libro de concordancias sobre el Nuevo Testamento griego-español, compilado por Jorge Parker y basado en la revisión de 1960 de la Reina Valera, editado por la editora protestante Mundo Hispano, dice en su punto 3268 que la palabra parádosis se utiliza en los siguientes pasajes. Y aquí está el pasaje que nosotros hace rato estamos viendo. Segunda Tesalonicenses 2:15. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Y 1 Corintios 11:2. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones, parádosis, tal como lo es transmitido. Y encontramos otra más, ¿verdad? Que es el 2 Tesalonicenses 3:6. Hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibiste. Entonces, esto, hermano, no lo está diciendo es la opinión, ¿verdad? Lo está diciendo un teólogo no católico. O sea, una persona que no es católica indica que en efecto en estos pasajes la palabra correcta es tradiciones. Entonces podemos también ver San Irineo, que fue que fue el del año del 103 al 202 después de Cristo y fue el linaje apostólico de San Juan. Entonces, no sé si ustedes, hermanos, sí saben qué es lo del linaje apostólico, ¿verdad? Y si no lo saben, pues vamos a resumirlo muy rapidito. El linaje apostólico es, digamos, como de la persona que recibió el poder, ¿verdad? Por quien fue ordenado. Entonces, San Juan Apóstol ordenó a San Policarpo y San Policarpo a San Irineo. Por eso es San Irineo de linaje apostólico. Dice que San Irineo dijo, porque al usar las escrituras para argumentar, la convierten en fiscal de las escrituras mismas, acusándolas de no decir las cosas rectamente o de no tener autoridad y de narrar las cosas de diversos modos. No se puede en ellas descubrir la verdad si no se conoce la tradición. Entonces, esto que dijo San Irineo de que no se conoce la tradición, hermanos, él no se está equivocando, ¿verdad? Como dice la pregunta, ¿se equivocó San Juan Apóstol al transmitir la tradición a San Irineo? No,
Evidentemente, no podemos decir que San Juan Apóstol estaba equivocado. Y como les estaba diciendo, ellos transmitían el conocimiento por medio de las tradiciones que ellos practicaban, ¿verdad? No porque tuvieran un libro escrito y dijeran, mira, esto tenemos que hacerlo así como dice aquí, porque recordemos que la Biblia se dio mucho después. Otro error que podemos encontrar en la Biblia, Reina Valera, lo podemos ver en Lucas 1:28, que esta es una de las escrituras que dijimos, ¿verdad? De los 5 puntos que tenemos que tener presentes. Lucas 1:28. Y esta es importantísima. Si no se recuerdan de la segunda Tesalonicenses, por lo menos memoricemos esta. En la Reina Valera dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y era lo que les estaba comentando ahora, o sea, muy favorecida, como diciendo que la Virgen se había pegado a la lotería o una rifa, ¿verdad? O sea, no, esa evidentemente no es la palabra correcta. La traducción perfecta que la podemos encontrar en la Biblia, Jerusalén, de esta escritura, Lucas 1:28, y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Vean, hermanos, la diferencia no solamente de lo largo de la escritura, ¿verdad? Sino de las palabras que utiliza. No es salve muy favorecida, no. Llena de gracia, alégrate, llena de gracia. Entonces, evidentemente le da un sentido completamente diferente y lastimosamente, muchísimas veces nosotros no conocemos o no tenemos un conocimiento básico de estas escrituras y por eso muchísimas veces muchos de nuestros hermanos católicos se dejan confundir por hermanos protestantes cuando usan estas escrituras para decirles, digamos, para hablar en contra de nuestra querida madrecita, ¿verdad? Para hablar en contra de lo que la iglesia enseña. Por eso es importantísimo, digamos, tener siempre estas escrituras de referencia, aprenderlas y también no solo eso, usarlas en contra de lo que nos predican, en contra de la iglesia para poder defender la doctrina que la iglesia nos enseña. No para pelear ni discutir, ¿verdad? Porque si ya la otra persona no lo quiere entender, pues no podemos hacer nada. Yéndonos con esta escritura y nuevamente en esta página que les había indicado como igual que la otra escritura, bibliaparalela.com, buscamos esta escritura y vemos igual en las diferentes Biblias, la Biblia de las Américas, la Biblia de los hispanos, y dice salve muy favorecida, salve muy favorecida, salve muy favorecida, pero vemos nuevamente que en la Biblia King James, ¿verdad? Que está en inglés, la traducción también es diferente. Entonces, cuando buscamos la escritura para ver la traducción letra por letra, ¿verdad? Palabra por palabra, perdón, vemos que en el griego, no sé si ya vieron el tema de los dogmas marianos, ¿verdad? Que esta palabra, yo me imagino que a muchos se les hace conocida, el quejaritomene, Sí, ¿verdad? correcto, ya lo vimos. Ah, excelentísimo. Entonces, la llena de gracia, ¿verdad? Quejaritomene. La traducción del griego, quejaritomene, llena de gracia. Entonces, cuando buscamos nuevamente, ¿verdad? Estamos viendo aquí en esta página no católica que la traducción correcta del griego, quejaritomene. Cuando vamos al Google, al traductor y ponemos la palabra en griego, la traducción en español dice, llena eres de gracia. Yo no creo que Google se quiera equivocar a favor de los católicos, ¿verdad? Google solo va a hacer la traducción y ya. Entonces, ahí también podemos ver ese error que existe en estas escrituras. Bueno, y no es un error que existe, es un error a propósito, ¿verdad?
para confundir a los hermanos que no tienen el conocimiento, y de esta forma, pues evidentemente muchísimos hermanos se nos van a otras religiones porque no tienen este conocimiento tan, tan simple como el de estas escrituras. Cindy, Señor, señorito, ¿te puedo robar la presentación un momento? claro que sí, pues. Listo. Es que, bueno, de esa gracia que el Señor me ha permitido estudiar, recuerdo que precisamente para mi curso de griego tuve que hacer un trabajo sobre Lucas 1:28, o bueno, el saludo del ángel. ¿Pueden ver mi Ajá. pantalla? Ahí estamos viendo el Teams tuyo. Ah, ok, Ah, ahí ok, ahora sí. ahora sí. Bueno, aquí lo que les estoy mostrando, bueno, yo tengo la dicha de que puedo tener varios PDF de varias traducciones de la Biblia y precisamente quería mostrarles algo peculiar de lo que es bueno, hemos hablado hasta el momento de lo que es la Reina Valera, pero vean que otra que muy popular también, que es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, creo que ese es el título. Ah, bueno, sí, aquí está. Traducción del Nuevo Esa Mundo de es las de los Santas testigos de Escrituras, Jehová. correcto. Esa Ajá. tiene algo peculiar que nunca lo había visto en ninguna otra traducción de la Biblia. Precisamente en este versículo del que estamos hablando, vean cómo dice. Y cuando entró delante de ella, o sea, el ángel Gabriel dijo, buenos días. Nunca había visto yo una Biblia que dijera buenos días. Es más, yo he leído la traducción griega y no hay forma que diga si era de mañana, de tarde, de noche, madrugada, pero no sé de dónde lo sacaron, que dijeron buenos días, pero bueno. Buenos días, altamente favorecida. Con el tema del quejaritomene también quería mostrarles acá, esto es la Biblia ya en griego. Vamos a ver, versículo 28, que se me hizo, aquí está. De mi curso de griego solo recuerdo que esto se pronuncia caí, saipé, y aquí está el famoso quejaritomene. Pero bueno, aparte del griego, quería mostrarles ya este contenido de acá. Fue un material que yo utilicé en mi investigación, el complejo significado de quejaritomene. Quejaritomene es una palabra compuesta. Y antes de continuar con esto, ¿qué es una palabra compuesta en español? Una palabra compuesta en español es una palabra compuesta de dos palabras. Por ejemplo, tenemos lo que es un abrecartas o un aeropuerto, un pelirrojo, una coliflor. Y creo que por aquí ven otros más interesantes. Por ejemplo, un pintalabios, hablando de las chicas, o un cortacésped, son palabras que se componen de dos o más palabras. De esta forma, quejaritomene es una palabra compuesta. Entonces vamos por partes, ¿verdad? El jarito indica un estado de gracia pleno, es decir, sin pecado. Luego, la parte del que al principio de la palabra indica que jarito está gramaticalmente en tiempo perfecto. Esto significa que el estado de gracia siempre ha estado presente en María, desde siempre y para siempre. Y la última parte, el mene. Mene al final de la palabra la convierte en participio pasivo. Dicho en sencillo, María es llena de gracia no por sí misma, sino porque alguien le dio esa condición. En resumen, tratando de traducir que Jeritone, porque algo hay que poner en la traducción, no se puede caer en blanco. Más o menos significa llena de gracia desde siempre y para siempre porque alguien te creó en esa condición. Y me causa gracia porque el mismo autor de ese artículo decía, complejo, ¿verdad? Ahora póngase en el lugar de los traductores intentando buscar una palabra en español que signifique lo mismo o algo parecido. Ese problema lo tuvo también San Jerónimo. Y eso era lo que quería compartirles. Muchísimas gracias, güey, porque bueno, importantísimo eso que nos compartes, porque yo no lo tenía. Y pues siempre es bueno aprender un montón más sobre este tema. Principalmente porque yo creo que no solamente por un tema de que nosotros podamos defender nuestra fe católica, sino también para que nosotros entendamos por qué nosotros, digamos, tenemos esta doctrina, ¿verdad? No fue porque a alguien se le ocurrió y le inventó y dijo, no, los católicos vamos a hacer esto y punto, ¿verdad? Sino que todo tiene una base, un fundamento, y todo tiene una explicación. No, la mayor parte de las cosas, ¿verdad? Porque hay cosas que todavía no tienen explicación del todo, pero solo Dios sabrá por qué. Entonces, volviendo al tema, este,
Si nosotros ponemos, hermanos, en el traductor de Google en español, muy favorecida, y buscamos la palabra en griego, o sea, vemos la palabra, no tiene absolutamente nada que ver con el quejaritomene. O sea, la palabra de hecho está completamente, digamos, diferente al quejaritomene. O sea, son dos cosas completamente distintas. Entonces, evidentemente, la Biblia griega no dice muy favorecida, dice llena eres de gracia. Después, otros errores que podemos encontrar en la Biblia, la Reina Valera, es en este capítulo de Primera de Corintios 7:33. Esta, digamos, esta principalmente esa escritura, hermanos, es para que ustedes vean cómo cambia el sentido de la escritura, que le pongan, digamos, palabras que no son de la traducción correcta, ¿verdad? Entonces dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y en la traducción de la Biblia de Jerusalén dice, el casado ha de cuidarse de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Siguiendo el versículo, el 34, dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y en la traducción correcta de la Biblia de Jerusalén dice, y así está dividido la mujer no casada y la doncella solo tienen que preocuparse de las cosas del Señor, de ser santas en cuerpo y en espíritu, pero la casada preocuparse por las cosas del mundo, de agradar al marido. Entonces, hermanos, tal vez ustedes puedan decir, bueno, estos versículos tal vez no son tan graves, pero es para que nosotros podamos entender con esta diferencia cómo él cambia el sentido de la escritura al poner palabras que no son de la traducción correcta, ¿verdad? Ahora bien, cuando nos vamos para Primera de Corintios 7:34, igual, hermanos, en esta página, la Biblia paralela, que esta sí está en español, ¿verdad? Podemos ver en las diferentes Biblias que estábamos viendo, ¿verdad? La Reina Valera Gómez, la Nueva Biblia de los Hispanos, que todas las traducciones, ¿verdad? Son diferentes y sus intereses están divididos. También hay diferencia entre la casada y la virgen, asimismo la diferencia. Entonces, dan un sentido diferente a la escritura. Y cuando hacemos la búsqueda de palabra por palabra, vamos a encontrar, ¿verdad? Aquí el griego y la traducción en inglés. Podemos ver que igual existe una diferencia en la traducción que ellos mismos hacen en la página, ¿verdad? De la Biblia paralela. Aquí, hermanos, estas son unas fotos de la Biblia, de la Reina Valera de 1960, que estas fotos podemos encontrar que a pesar de que los hermanos protestantes dicen que ellos no creen en los santos y demás, ¿verdad? Y muchas veces se nos juzga por el tema de los santos, que los libros que tiene la Biblia dicen San Mateo, San Marcos, San Juan, ¿verdad? Eso son una foto de la Biblia de la Reina Valera de 1960, donde podemos ver que los evangelios, ellos salen como San Juan, San Lucas, etcétera. Entonces, ellos niegan a los santos, pero en su Biblia no hicieron ninguna corrección, se quedaron como santos en los evangelios, ¿verdad?
Otra de las cosas que, de hecho, el punto número 5 que estábamos hablando ahora es la de los 7 libros deuterocanónicos que no están en la Biblia protestante. La Biblia Reina Valera de 1960, no católica, tomó como base, o sea, para poder tener la Reina Valera y ellos tomaron como base la Biblia del Oso, que esta es muchísimo más antigua, ¿verdad? La Biblia del Oso, que esta fue de 1569, era una Biblia no católica, pero sí traía los libros deuterocanónicos. Esta foto es una foto de la Biblia del Oso. De hecho, algunos hermanos no la conocen, no conocen de este libro, entonces van a creer que también es un invento de uno, pero es una Biblia que sí existe, de la Biblia del Oso. Y de esta Biblia se tomó la base para crear la Biblia Reina Valera, que es la 1960, con la diferencia, como les acabo de decir, que la Biblia del Oso sí traía los 7 libros deuterocanónicos. Entonces, la Biblia del Oso, que sí tenía estos 7 libros, ¿por qué le quitaron los libros deuterocanónicos? ¿Quién los quitó? Aquí podemos ver un dato del teólogo protestante, Báez Camargo. Dice, en su breve historia del canon bíblico, nos cuenta, con lo cual la controversia creció más todavía e hizo crisis al año siguiente, cuando la Sociedad de Edimburgo notificó a la de Londres que de seguir esta, ayudando a la publicación y a la distribución de Biblias con esos libros, ¿verdad? Con aquellos libros, les suspenderían su aportación económica. O sea, fue por un tema de dinero, la cual ascendía ya en ese entonces a más de 5,000 libras esterlinas anuales. Como esto sería un golpe muy duro para las finanzas de las sociedades bíblicas, esta tomó en 1825, reiterándola en 1826 y completándola en 1827, una decisión que sería la final, que se reconozca plena y claramente que la ley fundamental de la sociedad que limita sus operaciones en la circulación de las Sagradas Escrituras excluya la circulación de los libros deuterocanónicos. Entonces, ¿por qué? Si a veces hay hermanos que dicen que las Biblias protestantes no tienen los libros deuterocanónicos porque los consideran apócrifos, que son diabólicos, un montón de tonteras que a veces la gente se le ocurre decir o repetir de otras personas, y perdonen la palabra que uso, pero muchísimas veces lo único que muchísimas veces hacemos es repetirlo, es que escuchamos de otras personas, pero no lo estudiamos, y por eso la importancia de estudiarlo. Si nos dijeran, bueno, es que esos libros deuterocanónicos que tiene la Iglesia Católica, que son diabólicos, que son aquí, que son allá, no. O sea, los quitaron y los sacaron de la Biblia por un tema de dinero. No fue por ninguna otra cosa más que por un tema de dinero. Y esto no fue un invento de ningún hermano católico. Esto lo dijo un teólogo protestante. O sea, ellos mismos lo reconocieron de que fue por un tema de aportación económica. Aquí a la izquierda ustedes pueden ver que una foto de este libro, ¿verdad? De la Reina Valera. De hecho, en este link que está aquí abajo, que dice biblias-online.net 1569, es una foto de la Reina Valera que sí contenía el libro de sabiduría. O sea, no es un invento nosotros que antes, esta es la Biblia al oso, perdón. Que antes las Biblias sí tenían estos libros y que después lo sacaron por un tema financiero, no es un invento de nadie, ¿verdad? O sea, las pruebas están de que fue por eso y que sí estaba. Vamos a ver también en esta Biblia King James de 1611 que estábamos viendo ahora, ¿verdad? Que esta es está en inglés. También esta Biblia no católica también le quitaron los libros deuterocanónicos.
Pero si nosotros vemos esta edición de 1611, podemos ver que sí existían. Esta es una foto, hermanos, de la Biblia. Tal vez ahí voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. No, no me deja. O sea, aquí podemos ver que estos libros sí existían en ese entonces, ¿verdad? No es que los excluyeron desde el principio, no, fue hasta después, como les dije, por un tema de dinero. Aquí, hermanos, igual en esta Biblia, en la King James, podemos encontrar también dentro de las fotos que tenemos de esta Biblia, que esta Biblia dice que fue de la Septuagésima, ¿verdad? Que salió de la Septuagésima. Entonces, si fue una Biblia que salió de la Septuagésima, entonces ellos dicen que la Biblia de ellos es la que tiene la verdad y demás, pero bueno, la sacaron de la Septuagésima, entonces ahí mismo también se están este, contradiciendo. Y en esta otra foto de esta misma Biblia de la King James, podemos ver que dice que el libro de Romanos, ¿verdad? Dice que la primera mención de Roma en la Biblia se hace en primera Macabeos 1:10. Entonces, sacan los libros deuterocanónicos, pero los nombran en el resumen. De hecho, estas Biblias tienen una parte, por lo general, unos comentarios al final. Entonces, sacan los libros deuterocanónicos, pero lo mantienen en estos comentarios, ¿verdad? Que dice que la primera mención en la Biblia a Roma fue en primera Macabeos. Entonces, ahí es donde también podemos ver que se están contradiciendo. Ahora, bueno, adicional de esto que está comentándonos Weiler, que de los testigos de Jehová, ahora vamos a ver también ahí unas traducciones de la Biblia de los testigos de Jehová, pero esta Biblia, que es católica, porque sí hay errores en Biblias católicas también, hermanos, y por eso es importantísimo nosotros revisar cuál es la Biblia que tenemos en la casa, si fue revisada y ver todos estos puntitos que estamos viendo hoy. Errores en Biblia, Dios habla hoy, que es una Biblia católica ecuménica de 1979. Entonces, podemos ver un error de traducción. Aquí tenemos una escritura que sería Isaías 7:14, donde dice, pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo al que pondrá por nombre Emanuel. Si vemos la traducción correcta de la Biblia de Jerusalén, y si les digo la Biblia de Jerusalén es la que estamos usando para comparar todas las demás, es porque la Biblia de Jerusalén es la mejor traducida, porque esa Biblia es traducida palabra por palabra. Entonces, vemos la misma escritura, Isaías 7:14, y dice, pues bien, el Señor mismo va a darnos una señal. He aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, como les decía, el error de traducción en una Biblia católica donde no dice una virgen, sino dice la joven, ¿verdad? Que no es cualquier joven, es una virgen. Dice que esta Biblia también está mal traducida en las citas de Lucas 1:28 y 2 Tesalonicenses 2:15, que eran las primeras escrituras que estábamos viendo al comienzo. Recuerdo que un profesor nos comentaba sobre esa cita. Él nos Ajá. decía, en el caso de la de Dios habla hoy, ¿qué clase de señal es que una joven esté encinta? O sea, eso ocurre todos los días. O sea, en 2023 todavía sigue Ujú. ocurriendo que una joven esté encinta todos los días. ¿Qué clase de señal es esa? O sea, hasta por sentido común. Ahora que, Exacto, ¿no? ahora que una virgen esté encinta, Dios mío, eso sí es algo completamente raro, anómalo, que es difícil de creer que una virgen esté encinta. Eso sí es una señal. Pero que una joven esté encinta, bueno, eso todos los días.
Toda la razón, Wiley. Y de hecho, yo no lo había pensado así, pero ahora que lo dices, tienes toda la razón. De hecho, hermanos, esta Biblia, Dios habla hoy, fue hecha por una comisión, o sea, que fue un grupo de personas, ¿verdad? Que eran protestantes, mormones, testigos de Jehová, evangélicos, o sea, una comisión de personas de varias religiones, donde se reunieron y discutieron la traducción de esta Biblia. Y evidentemente y lastimosamente, probablemente ellos estuvieron católicos que se dieron a los demás, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener cuidado también con la Biblia católica que nosotros tenemos, y usar estos versículos de referencia para ver si tiene de forma correcta la traducción. Yo creo que Vamos, mi primer Biblia de toda la vida fue una Dios habla hoy. Me lo Dios regalaron, por habla hoy. cierto. Ujú. Verás que yo la ¿Y quién Biblia sabe que dónde tuve estará? toda la vida era solo dice Santa Biblia. Eso es todo. Entonces Ok. no sé qué es. Vamos a ver. Errores en Biblia latinoamericana. Yo creo que la Biblia latinoamericana las tenemos casi todos en nuestras casas. Yo tengo una aquí a la par mía, una Biblia verde latinoamericana, que también es una Biblia ecuménica, ¿verdad? Que era lo que les estaba indicando, ¿verdad? Que esto de ecuménica es que varias personas de diferentes religiones se reunieron para ver el tema de la traducción. Entonces, errores en notas, imágenes e introducciones que tienen teología de la liberación condenadas por la Iglesia Católica, donde su teología principal es solo el que es pobre se salva. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esta Biblia latinoamericana de este año. Perdonen el escándalo. De este año, al menos digamos, yo revisé la mía y vi que la mía había sido, que es una Biblia latinoamericana la mía fue revisada en el 2005, entonces la mía no trae estas imágenes ni ningún comentario ahí medio raro, que es importantísimo que nosotros verifiquemos. Dice que la iglesia y el marxismo también en ese tiempo y desde distintos lugares se ha acusado a los obispos de cierta complacencia en el marxismo en sus varias formas, con toda la firmeza que procede de nuestra responsabilidad pastoral, los obispos, una vez más, condenamos inequivocadamente la ideología y la praxis marxista. Al hacerlo, la Iglesia sabe que está por encima de intereses políticos partidistas y que no es instrumento de ninguna cruzada. Es la concepción marxista del hombre y de la vida, de la que es intrínsecamente irreconocible con la fe cristiana. Nosotros creemos vivamente en el Dios personal que el marxismo niega. Nosotros defendemos al hombre hijo de Dios, llamado a compartir su gloria con todos los derechos que emanan de su persona y que el marxismo niega o anula. Entonces, vean qué importante, ¿verdad? Ver este tema de que la Biblia que nosotros tengamos latinoamericana no tenga, digamos, comentarios de marxismo y demás, ¿verdad? Porque no es algo que la iglesia predique. Esta afirmación de ningún modo significa la aceptación de formas de capitalismos condenados por la Iglesia, ni de otras doctrinas que, aunque opuestas al marxismo, en su tiempo llegaron a proscribir el sagrado texto, conscientes de la oposición de la Biblia y sus principios y sus prácticas. Entonces, hermanos, son unas fotos, esto que vemos aquí, ¿verdad? Con respecto a los errores de la Biblia latinoamericana, son unas fotos que traían estas Biblias cuando en su momento, ¿verdad? De este año, 1972, no estoy segura cuánto tiempo, o cuántos años estas Biblias anduvieron así en la calle, ¿verdad? Como les digo, al menos yo revisé la mía y fue revisada en el 2005, entonces no trae ninguna foto de estas, pero podemos ver que en estas fotos dice la Congregación para la Doctrina de la Fe, aún considerando que en la llamada Biblia latinoamericana la traducción de los textos originales sean fiel,
es que al parecer que las ambigüedades y las imprecisiones de las instrucciones y las notas deben ser eliminadas o aclaradas por la jerarquía local. Y es que, hermanos, en la Biblia latinoamericana, no sé si algún hermano tiene alguna en la casa, podemos ver que en el pie de la página, en la parte de abajito, ellas traen comentarios. O sea, lo de la Biblia latinoamericana no es tanto la traducción de la Biblia en sí, sino los comentarios que ellas traían. Dice que, perdón, jerarquía local, y además que deben ser consideradas tendenciosas y por tanto deben ser eliminadas. Algunas fotografías, por ejemplo, la de los rascacielos, que es esta, de Nueva York, con la respectiva descripción, o sea, la descripción que está aquí abajo. Ven que te demostraré la ciudad grande. Todos se han prostituido en ella. Y esta otra que tenemos aquí, esta otra foto, la de la Plaza Comunista de La Habana, con la que corresponde la siguiente descripción, o sea, aquí abajito. Yo sé que ahorita no se ve bien, pero es la descripción que traía. El creyente participa en la vida política. La de los oprimidos latinoamericanos con la descripción, la Biblia tuvo comienzo con la liberación de la esclavitud. De hecho, aquí, en esta parte de aquí. Entonces, hermanos, estas imágenes y esta información, ¿verdad? Y esos comentarios que traía la Biblia latinoamericana es con lo que tenemos que tener cuidado que no tengan la Biblia de nosotros, porque evidentemente, como les decía, es algo que la iglesia no comparte y no apoya. Entonces, nosotros tenemos como papás, muchos que somos, ¿verdad? O cabezas de hogar, revisar cuál es la Biblia que están usando también nuestros hijos, importantísimo. ¿Ves? No está la falsificación no a esta falsificación de las Sagradas Escrituras, perdón. ¿Ves? Esta Biblia que pueden ver aquí es una Biblia latinoamericana verde, que de hecho es la versión que yo tengo, es la verde. Dice, no fue traducida a los textos originales. Hay citas cuyo contexto está deformado y estamos hablando de una Biblia que aparentemente es católica, ¿verdad? Notas y comentarios heréticos o modernistas, patrocinada por la teología de la liberación, prohibida por varios obispos de Sudamérica. En Argentina, la conferencia episcopal le añade un suplemento debido a que las referencias heréticas y comunistas eran obvias, porque aparecen fotografías de reuniones comunistas en Cuba. Entonces, nuevamente les repito, tenemos que revisar cuál Biblia latinoamericana tenemos y usamos nosotros en nuestra casa en caso de tener una Biblia latinoamericana. Vamos a la traducción de la Biblia Nuevo Mundo, la que usan los testigos de Jehová, que era la que estaba comentando Weiler con ese buenos días, ¿verdad? No sé, ese buenos días nunca lo había escuchado ni nunca lo había visto en una Biblia. Primer error de traducción, Juan 1:1. Y esta escritura, hermanos, sí me parece bastante importante porque aquí ellos tratan de usar esta escritura como prueba de que Cristo no es Dios. Y veamos lo que dice. Dice, en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y Dios con mayúscula. Y la palabra era un Dios y ponen Dios en minúscula. Cuando nos vamos a la Biblia de Jerusalén y vemos la traducción, dice todo lo contrario. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, vemos aquí, digamos, la diferencia entre la palabra era un Dios y la palabra era Dios. ¿Verdad? Entonces, aquí evidentemente esta manipulación en la traducción de la Biblia puede a cualquier hermano que no tenga el conocimiento básico, llevarlo, ¿verdad? Así como decimos vulgarmente los ticos, llevárselo hablado y que el hermano crea que es cierto y de verdad crean que nuestro Señor Jesucristo no es Dios. En el pasaje anterior, según la traducción del Nuevo Mundo, hay dos adulteraciones. Primero, lo que les decía,
colocan Dios con minúscula cuando se refiere a Cristo. Distinción que no hace el texto en griego. Y segundo, agrega un antes de Dios, donde dice la palabra era un Dios, el cual tampoco aparece en el texto griego. Entonces, el versículo en griego no dice un Dios y no dice Dios en minúscula, pero la traducción de los hermanos testigos de Jehová sí está así. Como no es difícil comprobar que este no está presente en la traducción del griego y es sencillamente un agregado de los testigos de Jehová que han justificado el error de traducción inventando una nueva regla gramatical. Afirman que como en el griego no existe la palabra para indicar la idea de uno, y por lo tanto, cuando una palabra no lleva el artículo determinado, jo, je, to, en griego, el, la, lo en castellano, debe colocarse delante de la palabra un o una. Y esta regla, hermanos, es falsa. Como estamos leyendo aquí, es una regla falsa, porque primero, en griego sí hay palabras para expresar la idea de uno, una, sin que tenga que suplirlas el traductor. Una de ellas es eleis, mía, en uno, una, uno, que Juan utiliza repetidas veces en Juan, ¿verdad? Y aquí podemos ver Juan 1, 40, del 6, 8, del 70, 7, 1, del capítulo 7, 21, 50. Aquí vemos todas las escrituras, ¿verdad? Que en Juan se utiliza. Digamos que lo podemos buscar en griego, donde sí podemos ver uno, una, uno. Entonces, esta regla gramatical de los hermanos protestantes, testigos de Jehová, no existe. O sea, esto es un invento. La otra es tis, ti, uno, a, uno, una, o alguno, alguna, ¿verdad? Que también es utilizado repetidas veces en el Nuevo Testamento. Si Juan hubiese deseado decir que la palabra Cristo era un Dios, hubiera recurrido con toda seguridad al empleo de estas palabras, ¿verdad? Eis o tis. Lo más contradictorio es que ni siquiera ellos mismos siguen la regla que ellos mismos han creado. Como se puede ver en la traducción de ese mismo capítulo del primer evangelio de San Juan, en donde en el versículo 6 se nos dice que un hombre, Juan el Bautista, fue enviado por Dios. Y esta palabra va sin artículo determinado. No obstante, los testigos de Jehová en la traducción los testigos de Jehová no han traducido representante de un Dios, sino representante de Dios. En el versículo 12, digamos, siguiendo esa misma escritura, en el versículo 12 se nos habla de cómo llegar a ser hijos de Dios. Ahora bien, la palabra Dios va sin artículo determinado, pero ellos no traducen hijos de un Dios, sino hijos de Dios. Y en el versículo 13, una vez más, la palabra Dios va desprovista de un artículo determinado, pero ellos no lo traducen, ¿verdad? Dice voluntad de un Dios, si no ponen voluntad de Dios. Entonces, hay muchísimos ejemplos, pero digamos, estos son suficientes para mostrar que la regla citada por ellos es sencillamente falsa. En la escritura de Lucas 22, el versículo 19-20, que nos dice, también tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, esto significa mi cuerpo, que ha de ser dado a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria mía. También la copa de la misma manera después que hubiese cenado, diciendo él, esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre que ha de ser derramada a favor de ustedes. Cuando vamos a la traducción de la Biblia de Jerusalén, y de hecho no solo la Biblia de Jerusalén, hermanos, también las demás Biblias, ninguna dice significa.
Y vemos la misma escritura. Tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo. O sea, aquí no es, esto significa, no, este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de sanar la copa diciendo, esta es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Entonces, hermanos, aquí vemos la diferencia grande que existe en la traducción de los hermanos de Testigos de Jehová de la Biblia, traducción no, del Nuevo Mundo, perdón, con respecto a la traducción de la Biblia Jerusalén, que es la que nosotros usamos como, como referencia de la Biblia que ha sido traducida correctamente. Biblias ecuménicas con errores de traducción doctrinales. Bueno, recordemos lo que les acabo de decir hace poquito. Biblias ecuménicas significa que fueron creadas por una sociedad, ¿verdad? Que fueron varias personas de diferentes religiones que se reunieron y decidieron la traducción de la Biblia. Versión popular es una de las Biblias. Dios habla hoy. Dios llega al hombre y Santa Biblia. ¿Ves, guay? La que yo te dije que yo siempre tuve, que no decía nada más que Santa Biblia. Entonces, estas son algunas de las Biblias ecuménicas con errores de traducción doctrinales. Y hermanos, las fuentes de donde se sacó toda esta información, si alguno lo quisiera revisar y compartir, la fuente católica, ¿verdad? La Biblia Jerusalén de 1976. Las fuentes ecuménicas, sí, perdón, Dios habla hoy de 1979 y la Biblia latinoamericana de 1972. Y fuentes no católicas, tenemos la Biblia de la Reina Valera, la King James y la Biblia del Oso. Hermanos, y no sé si alguno, bueno, hasta aquí llegó hoy la presentación. Espero poderme haber explicado bien, ¿verdad? Con el tema de cómo nosotros podemos reconocer si nuestra Biblia es católica o no y por qué es importante que nuestra Biblia tenga una traducción correcta, ¿verdad? Porque principalmente creo que también es para que nosotros aprendamos no solo a reconocerla, sino también a poder estudiar de mejor forma nuestra fe católica. Hay palabras que definitivamente nos enseñan el sentido, ¿verdad?, de la escritura y hay otras que si estudiamos de cualquier otra Biblia, pues el sentido va a cambiar completamente. No sé si algún hermano tiene alguna consulta o algo más, o Wilder si quiere agregar algo. De hecho, permíteme robarte otra vez la Dale, pantalla dale. para enriquecer lo que ya nos has compartido. Vamos a ver, me avisan si pueden ver. Ahí. Ok, bueno, voy por partes entonces, porque aquí tenía anotadas varias cositas. Hemos hablado mucho de la Biblia de Jerusalén. A veces nos pregunta, bueno, ¿y qué Biblia entonces leer? Bueno, en lo personal, y sospecho que Cindy tal vez pueda coincidir conmigo, pero vamos a ver qué tal. En lo personal, yo sugiero dos, si el bolsillo se lo permite, ¿verdad? ¿Por qué dos? Porque una va a ser para estudio y ahí la que recomendamos usualmente es la Biblia de Jerusalén, como ya ampliamente se ha mencionado. Para estudio. Para oración, yo suelo recomendar mucho una que Cindy les puede comentar, la famosa Biblia de nuestro pueblo con Lectio Divina. No sé, Cindy, si te quieres referir a esa. Y de hecho, nosotros tenemos una aquí en mi casa que mi queridísimo hermano Weiler me regaló, bueno, nos regaló porque prácticamente que fue para la familia. Se llama La Biblia de nuestro pueblo con Lectio Divina. Esta Biblia, hermanos, es una Biblia que no es para estudio, es para orar. Lastimosamente yo creo que mi cámara todavía no funciona porque si no se las puedo enseñar. No Sí, sé no, qué le no, pasó a la todavía no. cámara hoy. Bueno, voy a tomarle una foto y Ujú. se las subo en el WhatsApp para que la vean. Yo se las recomiendo muchísimo. De hecho, Wilder se tomó hasta la molestia de pedir una dedicatoria al obispo auxiliar de San José, Daniel Blanco. Entonces, este,
les tengo que compartir, digamos, como testimonio, que el leer las escrituras, no leerlas, orar las escrituras a nosotros nos ha ayudado muchísimo como familia. Y estoy segurísima que y no necesariamente tiene que ser esta Biblia, hermanos, lo pueden hacer también con la Biblia que tengan en su casa y ojalá sea la Biblia católica, porque estoy segurísima que les va a ayudar muchísimo. Y les va a Ujú, ayudar también con muchísimas cosas, ¿verdad? Con respuestas que a veces nosotros necesitamos y demás. ujú. La diferencia, con respecto a esta Biblia en particular es que, a ver, la mayoría de Biblias, ellas traen unas notas explicativas en la parte inferior de las páginas, pero esta en particular que les estoy comentando, esta no, esta más bien decidió quitar todas las notas y explicaciones que usualmente hay en la parte inferior de las páginas y en su lugar sustituirlas por la guía de la Lectio Divina, que, que de hecho, Cindy, tal vez, ahora que lo mencionamos, en la próxima ocasión de la jornada de oración podamos hacer Lectio Divina. Pero bueno, ahí, Sí, me ahí parece les muy dejo la buena idea. idea. Okey. Bueno, entonces, si el bolsillo se los permite, 2 Biblias, una para estudio, otra para oración. Y si ya el bolsillo está más holgado, una tercera, que es ya la que es bonita, con imágenes superdecorada, con bordes dorados, que es la que van a tener en la sala de la casa, ¿verdad? Y que esas Dios guarde se les ocurra rayarla, porque les rayan el alma a ustedes. Pero bueno, okey. Lo otro que quería compartirles, es que es esos muchachos de los testigos de Jehová que nuevamente no estamos jugando personas, estamos jugando doctrinas. De hecho, yo lo compartí a mí también. Si los católicos se dedicaran a su fe tanto como lo hacen los hermanos testigos de Jehová y los hermanos mormones, el mundo sería muy distinto. Pero bueno, en realidad es de admirar todo el esfuerzo que ellos hacen, porque ellos están, y eso se les respeta mucho, totalmente convencidos de que ellos están haciendo lo que es correcto. Entonces, por eso siempre decimos, no jugamos personas, jugamos doctrinas. Bueno, en lo que es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, Lucas capítulo 23, capítulo 23, versículo 43. Voy a ver si notan esta pequeña diferencia. Está por acá. Él le dijo, estamos en el momento de la crucifixión, está hablando el ladrón arrepentido. Yo siempre he dicho que no hay ladrones buenos, hay ladrones arrepentidos, pero no buenos. Entonces le dijo el ladrón arrepentido a Jesús. Bueno, no, en este caso más bien Jesús le dice al ladrón arrepentido. Y él le dijo, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Así lo dice la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Lucas 23:43. Nuestro pueblo no. Reina Valera de 1960. Vamos para acá. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la de Jerusalén latinoamericana, que por aquí estamos. Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No sé si algún hermano pudo notar la diferencia. Cindy, ¿tú la notaste? En la diferencia en la traducción, que una dice verdaderamente te digo, me No, parece que no, es una muy, muy, muy sutil diferencia. Voy a abrir mi pantalla de Word. Bueno, ahí me disculpan, yo soy orgullosamente hijo de una maestra de escuela, entonces el tema de la pedagogía es algo que ya lo traemos en la sangre. Entonces, bueno, no son las palabras exactas, pero el problema no es con las palabras. Vean qué asunto. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta oración, Cindy, ya que tú tienes el micrófono abierto, en representación de todos los demás hermanos, ¿qué, qué entiendes tú por esta oración? em, ¿Cuándo estará el ladrón hoy estarás arrepentido conmigo en el con el paraíso. Señor? ¿Cuándo estará? ¿Perdón? ¿Cuándo estará? En cuando muera, Hoy. hoy, Ajá, hoy estarás conmigo en el paraíso. ajá. ¿Cuándo estará entonces en el paraíso con el Señor? Hoy.
exacto. ¿ok? Ahora, si yo cambio de lugar esta coma y se la pongo acá, entonces, ¿qué se entiende ahora? En verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. O sea, que te lo Mm, estoy diciendo hoy, no le está diciendo cuándo van a estar en el paraíso. ajá, pero te lo estoy diciendo hoy, Ujú. ¿ok? Ese es el problema con la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Ellos no utilizan coma, utilizan dos puntos, pero dicen, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ah, ¿Cuándo no? mira, sí. ¿Cuándo no sabemos? Pero te lo estoy diciendo hoy. Y la Reina Valera te dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Igual la de Jerusalén, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, pero la de los testigos de Jehová es no, ellos dicen, te lo estoy diciendo hoy, pero no sé cuándo. Mira, sí, no había notado esa diferencia tan chiquitica, en realidad no lo hubiera visto. Lo que cambia una coma, ¿verdad? Sí. Y para los que están con la inquietud, hemos hablado mucho de la versión griega. Bueno, aquí en este que yo tengo acá, el Nuevo Testamento griego interlineal, palabra por palabra, por aquí lo tenía. Vamos por acá, a ver si me deja subrayarlo. Ok, aquí empieza. Caí, estén, auto, y dejémoslo ahí. Y dijo a él, por cierto, ¿verdad? De ahí, como esto es palabra por palabra, eh, Ujú. es casi como hablando en modo Tarzán, ¿verdad? Y dijo a él, ciertamente a ti digo, coma, si lo ven por acá. Ajá, la coma. Entonces, ¿dónde está la coma? Antes. Entonces te digo, coma, hoy conmigo estarás en el paraíso. Digo, pues, como hemos hablado tanto de la versión griega, entonces para mostrarles que en la versión griega, la coma estaba antes del hoy, lo cual significa que hoy el ladrón arrepentido estará con el Señor en el paraíso. ¿Ok? Bueno, parte de las cosas que quería mostrarles. Luego, en nuestro sitio web, cuando estuvimos hablando de lo que fue el canon bíblico. A Ujú. ver, defensacatólica.com. Aquí vamos a apologética. Vamos al canon bíblico. Este video, de hecho, creo que lo puedo replicar en el tema de hoy. Pero bueno, aquí les compartía cuando veíamos el tema del canon bíblico, un pastor protestante que reconoce 2.900 horrores en la Reina Valera protestante. Y Sociedad Bíblica reconoce que sacaron los deuterocanónicos de la Reina Valera. Para que no tengan que ver todo el video, lo pueden ver del minuto 3:17 hasta el 3:27. ¿Ok? Luego, preguntaban por ahí que en la Biblia de Jerusalén, cuando hablábamos del tema de una joven encinta, que yo les decía, pero eso qué novedad tiene. Bueno, nos comentaba Grace que en la de Jerusalén dice doncella. Bueno, entonces ahora tenemos tres palabras: joven, virgen y doncella. Entonces, ¿cómo está el arroz con mango? Bueno, precisamente para contestar siempre con lo que es la de Jerusalén, que la tengo acá, Jerusalén latinoamericana. Vamos a ver, por aquí lo tenía. Esa era Isaías 7. ¿Qué se me hizo Isaías, ¿qué se me hizo? ¿Se me perdió? Ah, aquí está. Isaías 7:14. Ya se los pongo en grande. Isaías 7:14, pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. He aquí una doncella. ¿Ok? Entonces sí, tenemos acá doncella. ¿Qué dicen las notas explicativas? Doncella. La doncella. La traducción griega dice la virgen, precisando así la palabra hebrea almaj, que significa muchacha o joven recién casada. Que esta era, por cierto, la condición de la Santísima Virgen María. Ella era una muchacha recién casada, solo que el rito de matrimonio en el judaísmo era como en dos partes. Lo que actualmente podríamos decir que están comprometidos, o bueno, más bien, lo que para nosotros en nuestra actualidad diríamos que están comprometidos,
Ese sería ya lo que se considera en el mundo judío de la época, que ya estaban casados, aunque no vivían juntos todavía. Entonces, la doncella, la traducción griega dice la Virgen precisando así la palabra hebrea alma, muchacha o joven recién casada. El texto de los 70 o Septuaginta es un testimonio de la interpretación judía antigua, consagrada por Mateo, que reconoce aquí el anuncio de la concepción virginal de Jesús. Entonces, no sé si Grace con esto te queda contestado lo que era la parte de la doncella. Sí, está bien, gracias. Listo. Luego, ¿qué hacer si se tiene una Biblia que no es como la más apropiada? Bueno, no se va a desechar. Yo inclusive tengo un amigo una vez me obsequió uno de estos libritos pequeñitos, usualmente de color azul, que creo que era solo los evangelios, nada más. A veces viene el Nuevo Testamento. Y usualmente creo que bueno, hace varios años, creo que los solían regalar los testigos de Jehová, por cierto. Bueno, ¿qué hacer si se tiene una Biblia que tal vez no sea la más conveniente? No se bote, no se queme tampoco, no se eche a la basura. Guárdala, porque para quienes nos gusta estudiar la palabra de Dios, nos son muy útiles precisamente para este tipo de comparaciones o para estar haciendo, pues, estudio bíblico. Bueno, veamos qué dice en esta otra traducción. Entonces, no se bote. Y el tema del griego. En eso, hermanos, voy a comentarles algo. Em, por experiencia ya de la universidad, el tema del griego es algo complejo. Si pueden ver mi pantalla, para empezar, si recuerdan que estábamos viendo acá ahora em, Lucas 23:43, que yo les decía, aquí, pues, de como es palabra por palabra, se lee, o sí, se lee, se pronuncia casi como versión Tarzán. Y dijo a él, ciertamente a ti digo hoy. Mentiras que uno normalmente habla de forma fluida así. De forma moderna, en un caso más actual, podríamos tener también estas palabritas del inglés, que espero todo el mundo los pueda traducir. Cindy, ¿tú sabes qué dice ahí? Amor tú. ¿Cómo, cómo? Yo, amor tú. Yo amor tú. El problema es que esto también puede decir yo amar, porque love puede ser sustantivo o puede ser verbo. Ajá. Y Sí. you puede ser tú o puede ser ti. Inclusive te la voy a poner mejor. Si fuera verbo, puede ser amar o puede ser querer. O querer, sí. Ajá. Ok, ¿por qué les comento esto? Porque hay que tener en cuenta que los idiomas no se traducen nunca jamás palabra por palabra. Hay que llevar todo un estudio amplio de lo que es griego para ya tener autoridad para decir, ah, no, es que en el griego dice tal o cual cosa. Aquí en apologética, pues nos basamos ya en estudios que ya han hecho otros teólogos que han estado antes que nosotros. Y se los pongo de esa manera, inclusive yo todavía no me considero experto en esa materia, pero al menos sí ya he tenido las bases para decir, no, esta persona definitivamente está bateando. Lo que está haciendo tal vez es repitiendo lo que le dijeron, pero no tiene ese bagaje, esa autoridad para venirme a hablar de griego. Ah, es que en la versión griega decía esto. Por ejemplo, esa regla que se inventaron los testigos de Jehová. Y para terminar de hacerla, eh, no sé si sabían, pero hay dos tipos de griego. Está el griego koiné, que era el griego típico de la época de Jesús. Algo así como que nosotros en la actualidad no hablamos español, hablamos castellano, inclusive la versión latinoamericana, porque nosotros jamás hablamos de vosotros, ¿verdad? Y nosotros jamás conjugamos los verbos de forma de que vosotros vayáis a entenderme. Joder, ¿verdad? Y aún así lo Ujú. curioso es que más o menos lo entendemos, pero esa no es nuestra forma de hablar. Entonces, si alguien viene con el tema del griego, tenga en cuenta, ah, pero ¿de cuál griego me está hablando? ¿Del griego moderno o del griego koiné, que era el griego
típico de la época de Jesús. Y colorín colorado, eso era lo que les quería compartir para enriquecer la ya muy buena presentación que nos hizo Cindy. Muchísimas gracias, Guay. De hecho, hermanos, con lo que está diciendo Wyler y de hecho, nuevamente les digo, yo soy testigo fiel de eso. Este, los hermanos protestantes no es que ellos quieran confundirnos a propósito, no es que ellos, o sea, como decir, no podemos juzgarlos. Les aseguro que muchísimos de los hermanos protestantes que en este momento se encuentran en la iglesia que sea, mormona, testigo de Jehová, ¿verdad? Evangélica, lo que sea, ellos creen que lo que ellos predican es la verdad, porque así se les enseña a muchos desde chiquiticos. Y se los digo como ex mormona, ¿verdad? Yo fui mormona como casi que 30 años y cuando me tomé la libertad de decir, voy a comenzar a estudiar esto de forma, digamos, a estudiar la doctrina mormona y encontrar un montón de cosas que yo vi que no me coincidían, que no me calzaban, ¿verdad? Y ahí usted poco a poco abriendo los ojos y gracias a Dios, de verdad que yo me siento súper agradecida con Dios porque vine a dar con el Ministerio de Apologética Católica y aprendí muchísimas cosas y yo Y siempre le digo a y los y hermanos, y no te van a convencer. así, y yo dije, no me van a convencer de hacerme católica, ¿verdad? Y evidentemente nadie me convenció. Esto fue algo que solo, que Dios puso en mi corazón y yo me siento tan agradecida de estar aquí porque literalmente, hermanos, yo sentí que me quitaron una venda de los ojos. Y si ustedes escuchan el testimonio de mi mamá, ella dice lo mismo. Fue como si nos hubieran quitado una venda de los ojos y de verdad que yo me siento muy agradecida con Dios por eso, porque cuando nosotros estudiamos nuestra fe católica, y de hecho yo se lo digo porque como mormona estudié 8 años las escrituras, ¿verdad? La Biblia, todos los días, de cinco de la mañana a 6 de la mañana. Y era muy cansado, pero ustedes decían, pero o sea, ¿qué persona hace eso? Bueno, los mormones hacen eso. Y de verdad que uno cree que lo que uno predica es verdadero, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros tengamos una conversación con algún hermano protestante, que tengamos ese respeto y mucho amor para ellos, porque en realidad les puedo decir que ellos no lo hacen a propósito, es porque es la fe que ellos creen que es cierta. Y qué bonito, ¿verdad? Digamos, poder compartir con una persona que no practica la misma fe de nosotros con amor y tratar de ir abriéndole los ojos poco a poco, porque hermanos, yo les aseguro que eso es un regalo muy lindo que ustedes le pueden dar a una persona. Y les invito a que sigan en las clases de apologética y ojalá que de verdad que Dios ponga esa semillita en el corazón de cada uno de ustedes y sigan aprendiendo mucho y creciendo en la fe principalmente, porque para eso son estas clases. Muchísimas gracias. Vi que algún Bien. hermano puso, perdón, Sí, eso te iba a perdón. decir que aquí tienen una pregunta para ti. eh, es- ¿Cómo se recomienda leer la Biblia? ¿Cómo se recomienda leer la Biblia? Ajá, primero los evangelios, primero Hechos, la carta de Pablo, primero del Génesis, primero del Apocalipsis. ¿Cómo recomendaría usted leer la Honestamente, Biblia? honestamente, guay, vieras que yo aprendí a leer la Biblia, digamos, en mi caso, Ujú, yo aprendí a leerla desde el principio hasta el final, digamos, desde el ujú, Génesis, primero todo el Antiguo Testamento para después entrar al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ujú. último el Apocalipsis. De hecho, honestamente, el Apocalipsis yo lo estudié fue con Isaac, que Isaac, Okey. en la página del ministerio Ujú. está ahí el curso de la Biblia que dice, hermanos, que si ustedes quieren llevar un curso del libro del Apocalipsis, en la página del ministerio pueden ver ahí los cursos que se dieron de la Biblia, muy lindos, que también les puede ayudar a entender cómo leer la Biblia, porque yo no les puedo decir, vean, tienen que empezar por el Génesis, tienen que después leer tal cosa, porque no. En realidad yo creo que eso, sí, uno por orden diría, empecemos por el de Génesis, ¿verdad? Pero en realidad yo una vez escuché, no me acuerdo quién fue, si fue Reiniero o Irwin, decir que la mejor forma de estudiar la Biblia era ir todos los días a misa. Totalmente.
Y por 3 años. Y por 3 años. Ahí usted Y estudia toda la Biblia, ¿verdad? Y qué más que el Ujú, padre que hace la explicación después de la escritura. ujú, Entonces, esa fue la mejor forma para que queremos estudiar la Biblia, vaya todos los días a misa. Esa fue la respuesta que yo creo que escuché, que yo dije, mira, es cierto. ujú. Pero bueno, si se le dificulta un poco ir a misa, entonces les comparto al menos lo que a mí me compartieron a su vez en la universidad. Em, el corazón de la Biblia definitivamente son los evangelios Ujú, y propiamente la revelación, el culmen de la revelación cristiana en la persona de Jesucristo. Ese es el centro de la Biblia, de las Escrituras. Entonces, el corazón sería los evangelios. Y si se quiere ir aún más al puro centro o al culmen, empiece por la pasión. A nivel histórico, la Biblia no se compuso como desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo último del último capítulo. La Biblia se fue componiendo por pequeñas frases. Y dentro de lo que más destacaba, lo que primero se compuso fue la pasión. De ahí que, por cierto, ¿verdad? De ahí, le dediquemos una semana específicamente al año para meditar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que acabamos de culminar y que todavía estamos celebrando la resurrección. Tanto es así que Pablo nos dice, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vano nuestro predicar. Entonces, el corazón de las Sagradas Escrituras son los evangelios y el centro, el culmen de los evangelios es la pasión, pasión, muerte y resurrección. Pero bueno, podría entonces leer los evangelios. Cuando terminen los evangelios, siga con Hechos de los Apóstoles. Una vez que ha terminado Hechos, aquí ya tiene dos opciones. Si quiere, puede continuar con las cartas paulinas o la opción número dos es, ahora sí, váyase al Génesis. Eh, esa forma de una lectura no lineal es porque las Sagradas Escrituras no es un libro que se escribiera de forma lineal. Y aquí interesa, como hacen algunas personas que se van y se leen los últimos capítulos de un libro o van y ven los últimos minutos de una película para ya saber en qué terminó la historia. Y si recuerdan cuando hablábamos de lo que eran los primeros temas del curso de apologética, Antigua Nueva Alianza, está el asunto de ay, se me fue la palabra, eran como sombras y figuras, pero tiene una palabra, una palabrilla de esas de domingo, pero ahorita se me olvidó. Algo así como prototipos, no, prototipos no, estereotipo, no, tampoco. Algo con tipo. Bueno, usted ya habiendo estudiado en qué termina la historia, entonces, ahora cuando se va al inicio y empieza a leer, ya puede empezar a relacionar, ah, mira, esto me está apuntando a lo que en el Nuevo Testamento voy a leer en esto, en esto y en esto. No sé si me voy a entender, hermanos. Guay, perdón que Ujú. te atraviese ahí la cuchara. Dale, Verás dale. que yo entiendo lo que dices porque, digamos, esta semana, que fue Semana Santa, y estuvimos viendo alguna de las películas, ¿verdad? Entonces yo le explicaba a las chiquillas, por ejemplo, les decía, bueno, ven que el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, estuvo vagando 40 años y demás. Pero bueno, eso, si nosotros vemos la película de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Jesús estuvo 40 días en el desierto. Entonces, ahí yo pienso que uno va viendo como la relación. Recuerdo, no me acuerdo quién fue el hermano que habló de cuando Job estuvo 3 días, ¿verdad? Dentro del pez y después, que hacía referencia igual a los 3 días que el Señor iba a resucitar al tercero, ¿verdad? Entonces yo creo que eso que decís me recuerda a eso, que cuando nosotros vemos, ¿verdad? Eso que decís, como lo de los evangelios y todo, y nos vamos al principio, vamos a encontrar un montón de cosas que decimos, ah, mira, se parece a esto, o se me parece a tal cosa. Ujú. Solo hay nada más para corregir, no fue Job, ¿verdad? Fue Jonás.
Jonás, perdón, sí. Ajá. Sí, cierto, Pero Jonás. Pero sí, sí, la idea es esa. Bueno, ese fue el consejo que me pasaron a mí en la universidad. Ya sabiendo cómo termina la historia, vaya al inicio y ahora sí ya puede empezar a hacer relaciones. Pero bueno, en la de los testigos de Jehová no aparece la palabra Jesús. La verdad no sé, porque no me he leído entera la de los testigos de Jehová. Y no sé si alguien tiene adicional alguna duda, pregunta, comentario, queja, chisme. Mientras tanto, entonces, Cindy, algo que se me olvidó preguntar al inicio. Bueno, en el curso damos usualmente un espacio adicional los domingos de 2 horas por Ujú. WhatsApp para alguna sesión de dudas, preguntas o quejas o comentarios o chismes. También se aceptan, por cierto, invitaciones a tomar chocolate. O café. Bueno, a mí la región me lo prohíbe, pero bueno. Entonces, ¿qué par de 2 horas te quedaría bien el domingo? Este domingo 16, cualquier hora, guay. Tal vez ¿3 de, solo, 3 de la espérese, mañana? bueno, 3 de la mañana yo me despierto. De 11 a 12 no, porque vamos a misa, entonces Ujú. preferiría que sea como entre las 8 y 10 o después del mediodía, ¿verdad? O no, entre 9 y 11 para antes de Ujú. llegar a la misa. Ok, entonces a las 9. Listo, listo. Listo. Hermanos, ¿alguna duda, pregunta, comentario, queja, chisme, invitación a tomar café para Cindy o chocolate para mí? Y si no Ah, hubiera nada más, entonces, Cindy, no sé si por ahí está Leo que nos pueda a dirigir en la oración. ya la voy a traer. Hay una hermana que en el WhatsApp nos puso, tengo entendido que actualmente los protestantes utilizan una Biblia con lenguaje actual, moderno, para que su traducción sea más entendible al mundo en el que vivimos. Honestamente no sé, o sea, no sé cuál será la Biblia que utilizan ahorita los hermanos protestantes que estén, sí, sí, sí sé, por ejemplo, que muchísimas de las Biblias que tenemos nosotros en la casa no son Biblias como muy recientes, ¿verdad? Que muchas veces tenemos Biblias viejísimas. De hecho, yo tengo una de 1992 hasta la fecha y está toda rayada y con apuntes y todo, pero, pero sí, sí, no sé cuál será esta versión actual que dice, que dice la hermana, la verdad. Así, habría que ver el caso en Ujú. particular, porque con esto entonces, más bien de la modernidad del idioma, y ya rayando en lo que es ideología, bueno, yo le llamo ideología AZ, porque tiene tantas letras que ya se me olvidan cuáles son. Entonces, para que no me discriminen que deje alguna por ahí botada, entonces yo le llamo la ideología AZ. Están por, ¿verdad? Quitar toda referencia, por cierto, a Dios como Padre. Creo que era, no recuerdo si era la iglesia luterana o la iglesia anglicana. Creo que son los últimos, estos, los anglicanos que hicieron como concilio entre ellos y decidieron eliminar de la liturgia, y no sé si de la Biblia también de ellos, toda referencia a Dios como Padre. Entonces, refiere nada más como Dios o Espíritu, o no sé cómo. Yo francamente estoy intrigado y espero ver cómo van a rezar el Padre Nuestro entonces. Me imagino que Dios nuestro, tal vez nada más, pero bueno. Em, Sí está, por cierto, la mal llamada Biblia gay, en donde intencionalmente, supongo yo, eliminaron todos los pasajes que se refieren al homosexualismo como contrario a la naturaleza o como pecado. Esas son como las modernizaciones del lenguaje más extremas que he escuchado. Eh, sí sé que, por ejemplo, bueno, yo les compartía que yo tengo la Biblia de Jerusalén, propiamente versión latinoamericana, y propiamente la edición 2013, porque sí, efectivamente, el lenguaje va cambiando con el tiempo. Tanto es así que, de hecho, hace unos días, les comparto, estuve leyendo la evolución de la H muda que tenemos en español, que no siempre fue muda y no siempre fue H.
de los ejemplos que recuerdo, que leí en el artículo, decía que, lo que hoy decimos hierro con una H muda al inicio, antiguamente se decía fierro con una F, como F de Fernanda, pero que con la evolución del lenguaje, y porque a los españoles les costaba decir la F en ese caso, dejaron de pronunciar la F, aunque estaba escrita ahí, y luego esa F, de ahí, por asuntos de grafía, terminó siendo una H. Ese tipo de modernizaciones en el lenguaje son las que sí se van aplicando sobre las Sagradas Escrituras. De ahí que entonces, por ejemplo, ya no decimos fierro, decimos hierro. Em, y yo supondría que sí, en ese tipo de casos sí se puede hablar de un lenguaje moderno en las Sagradas Escrituras. Igual, nosotros no hablamos de vosotros, ¿verdad? Ni de andad, ya sabéis, y rezad todos juntos. Vamos a ver. Mira qué curioso, a mí el WhatsApp en la computadora se me quedó pegado. Es ya que estoy viendo que en el celular que sí pusieron algo, pero sí, en el de la compu me quedó pegado. Pero bueno, aparte de eso, creo que es el único que comentaban por ahí. Okey. Doña Mari, no sé si con eso le pudimos contestar con lo que es el lenguaje actual moderno. Sí, Wilder, yo lo que quería era más bien hacer el comentario porque tengo Ajá, unos ajá. amigos que son protestantes y Ujú, ellos me dicen que quieren una nueva traducción para que el lenguaje con el que se escribe, pero toda la Biblia, sea más ujú, entendible para los jóvenes. O sea, como algo más moderno, nada más. ujú, Entonces era como un comentario para saber que ujú, ujú, actualmente también están haciendo algunas cosas diferentes. ujú, claro. Nada más tener cuidado ahí, ¿verdad? Que no le vayan a meter el gato por liebre y que digan buenos días o muy favorecida, cosas por el estilo. No, no, vieras que son Ujú, personas de hace 40 años que eran católicas y que se pasaron de acera y yo comparto con ellos mucho el amor de Dios, pero nada más, ujú, no polemizo ahí con ellos en cuanto a sus ujú, diferencias, que no hay una amistad y lo ujú, dejo ahí. Pero sí me parecía cuando a veces me dicen, no, es que en la Biblia de nosotros dice diferente, léala porque es más moderno. Entonces mi respuesta es sí, es que yo tengo la de América, la que hablaba esta muchacha, y la ajá, traducción es diferente. Más ahí ujú, quedamos para ujú. no entrar en conflictos. El tema Pero muchas gracias. el tema de moderno no siempre tiene que ser entendido como mejor. A veces se tiene esa falsa creencia que más nuevo significa mejor, y no Mm, necesariamente. Por ejemplo, si a mí me llegan con una edición 2025, y eso que estamos en el 23, ¿verdad? Una edición ah, 2025 de la Biblia anglicana, donde quitan toda referencia a Dios como Padre, posiblemente no le crea que por el criterio de más nuevo signifique mejor, ujú. Sí, por pero sí. supuesto. Sí, no, Pero sí, sí, gracias a Dios muy válido. estamos este curso y antes había recibido otro en la renovación, entonces Ujú, uno eh, que no hay que pelear, hay que ujú, defender cuando las personas escuchan, si no ujú, quieren, pues seguimos siendo amigos nada más. ujú, ujú. ¿Sabes qué? Técnicamente hablando, nosotros somos parte de la renovación, solo que yo siempre he dicho que yo soy de la renovación, pero en papel, nada más. Pero ¿Y sí. ¿Perdón? qué significa hacerlo solo? No entendí. Es que, vamos a ver, como yo le digo a los hermanos, yo soy renovado, pero no carismático. Ah, ya, ahora sí. Ujú, Ujú. mi espiritualidad, la mía, ¿verdad? No la del ministerio, la mía, yo soy más de espiritualidad contemplativa. Em, Ujú. pero ya el ministerio nació en la renovación. Hace un par de años, creo. De hecho, tuvimos una votación entre nosotros para decidir, porque en el ministerio habemos varios que no nos identificamos como carismáticos. Eso no significa que la espiritualidad carismática esté mal, no, para nada.
creo que era, ay, no me acuerdo quién era, el obispo Tony Palmer, que en paz descanse, luterano o anglicano, no me acuerdo. Él decía que la diversidad es divina, la división es la que es diabólica, pero la diversidad es divina, la diversidad de dones y carismas. Entonces, nada más para así dejar esto bien claro, ¿verdad? La espiritualidad carismática no es que esté mal, bendito Dios que existe, solo que de ahí, no todos pueden ser contemplativos, no todos pueden ser carismáticos. Entonces, en el ministerio, habemos varios que no nos identificamos con la espiritualidad carismática. Entonces, inclusive hasta hicimos, concilio entre nosotros y votamos, decidimos, bueno, ¿continuamos siendo parte de la renovación o nos presentamos ya, pues, como un grupo nuevo en la iglesia? En lo que en la arquidiócesis se llama el Departamento de Realidades Eclesiales, Asociativas, Laicales, más abreviado como el REAL, que para mí primero se inventaron el acrónimo y luego inventaron qué significaba cada letra. Pero bueno, ahí los hermanos, pues bueno, en esa sabiduría que solo da el Espíritu Santo, discernieron que, aunque si bien no nos identificamos con la espiritualidad carismática, pues por un tema de apoyo espiritual, era mejor seguir perteneciendo a la renovación. Ahí es que entonces yo en lo personal siempre digo eso a modo de chiste, que yo estoy en la renovación, pero de papel, nada más. Comprendo. Ujú. Pero sí, sí, Ok. por ahí va la historia. Bueno, ya se nos está Gracias haciendo por... un poquito tarde. Gracias a usted, doña Mari. Cindy, por ahí está Leo. No se me ha Ah, dormido. está comiendo. No, está Ah, qué comiendo. pecado. Sí, más bien yo no sé si doña Mari, que la tenemos Sí, tan sí. activa hoy, nos quiere regalar la última oración, por favor. Claro, con mucho gusto. Gracias. Amado Dios, queremos darte gracias una vez más por tu amor. Gracias por la Pascua que estamos viviendo. Gracias por hacernos cada día más conscientes de quién eres tú y quiénes somos nosotros para ti. Gracias por la oportunidad que nos has dado esta noche a todos los presentes de aprender de ti a través de tu palabra, de aprender lo que quisiste decir, lo que nos dices hoy actualmente. Gracias, Señor, también por Cindy, por Wilder y por todo el equipo que está detrás de ellos, Señor. No solamente te agradecemos, sino que te ofrendamos sus vidas para honra y gloria de tu nombre. Tú que conoces a cada uno de ellos, sus necesidades, tanto espirituales, emocionales, como físicas y económicas, conforme a tu voluntad, hacen ellos, hacen cada uno de ellos. Y a nosotros que estamos de este lado, que también nos conoces y nos amas, conforme a tu santa voluntad, Señor, haz en nosotros lo que tengas que hacer y permite, si llegamos a la próxima semana, si nos tienes con vida, que nos volvamos a reunir, que siempre los que estamos de este lado queramos aprender cada día más y más para estar no solamente más cerca de ti, sino para ser iglesia y para siendo iglesia nosotros podamos llegar a otros a tu reino. Gracias, papá, por el don de la vida. Gracias por el descanso que nos ofreces en esta noche. Y gracias por todo. No terminaríamos de darte gracias por todas tus bondades. Nada más te pido una cosa y es que este gozo de la resurrección no pare en nosotros. Que este gozo sea permanente hasta que un día nos llames a la eternidad. Virgencita Santa, te pedimos que tu manto nos cubra a todos nosotros para que un día podamos llegar a estar junto a tu Hijo Jesús y el Padre y el Espíritu Santo en ese cielo prometido. Amén y amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Doña Mari, muchísimas gracias. Bien, Con mucho hermanos, gusto. de esta manera entonces vamos terminando por hoy. Ahí disculpan el retraso. Digamos que fue por culpa del diácono. Eh, en nombre del Ministerio de Política Católica San Francisco de Sales, muchísimas gracias por acompañarnos. Si el Señor así nos lo permite, nos encontramos el domingo a las 9 de la mañana para la sesión extraordinaria de dudas, preguntas, comentarios, quejas, chismes, invitaciones a tomar café para Cindy o chocolate para mí.
Y permítanme un momentito para antojarlos con qué continuaremos la próxima semana, si el señor Ciro nos permite. Esa vez yo tengo que corroborarla, pero bueno, si el señor así nos lo permite, el próximo martes 18 de abril vamos a estar comentando sobre el tema del milenarismo, o más conocido como el tema también de el rapto o la segunda venida, porque hay por ahí una creencia de que cuando nos estemos acercando al fin del mundo, que vamos a ser raptados y que va a haber un tiempo de 1000 años, en el cual luego el diablo va a ser desencadenado, va a ser soltado y va a ser toda una tragedia. Bueno, de eso la hermana Evelyn, que es lo que tengo que confirmar, nos va a estar acompañando. Sin más que decir entonces, de parte mía, de parte de Cindy, supongo, y de parte de Leito, que quise ver, pero no se pudo, por ahí la escucho al fondo, que tengan Y todos ahí muy está. buenas, tengan todos muy buenas y santas noches, que el Señor los acompañe. Y Cindy, me le dices a Leito que la quiero mucho, que la extraño. Aquí ya vino. Venga, mi amor, pues dígale a Wilder buenas noches. Ahora sí. Buenas noches. Hola, Leito, buenas noches. Me hubiera gustado verte, pero no se pudo. Bueno, que tengan todos No se buenas noches. llaman. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Yo si Buenas quiero me noches. veo. No se ve, dice. No, es Sí, que no funciona la cámara. a mí sí me ven, pero yo no las Ah, veo ya a ellas. entiendo. Sí, Bueno, Bueno, ¿ves? chao. Bueno, muchísimas gracias. Buenas Hasta luego. noches. chao. 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 Buenas noches, que Dios lo acompaña. Gracias, igual.